Buenos días a todos. Gracias por venir. Vamos a dar comienzo al acto en el que vamos a presentar las diferentes actividades que vamos a realizar durante esta semana que arranca casi al final de la presente, ¿no? Que se va a prolongar hasta la próxima, ¿no? Desde hoy, Día del Libro, Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, hasta el día 29 próximo, Día de la Lectura Universitaria, motivo por el cual lo hemos compaginado y hemos agrupado todas las actividades con el fin de conmemorar estos dos actos de forma conjunta y seguida, dada la circunstancia de la proximidad de la fecha. Yo mi intervención la quiero hacer rápida, la estamos haciendo de una manera un tanto informal, pero quería aprovechar el momento antes de dar paso a los conferenciantes, que es el plato fuerte de la jornada, para hacer un repaso y una presentación de los diferentes actos que hemos programado ya en este año en las 14 bibliotecas que configuran la biblioteca universitaria, más sus servicios generales que también están implicados en estos actos. Tenemos, no sé si dará para ver, son muchos y el tamaño de letra ha habido que hacerlo más pequeño, pero de todas maneras hago una mención rápida. Ahí se ven las diferentes actividades y los lugares, las bibliotecas, los centros donde se llevan a cabo, ¿no? Tenemos desde visitas guiadas que van a tener lugar en la Biblioteca de Económica, y también aquí nos ha surgido otra a raíz de la jornada de puertas abiertas, que los futuros usuarios, los futuros estudiantes de la universidad, en el colegio en el que se están formando actualmente, nos han solicitado una visita para esta biblioteca y que está teniendo lugar, aunque no lo parezca, en estos mismos momentos. Pasando también a actividades de regalo de libros, también en 5 bibliotecas. El libro, es nuestra esencia, es nuestro trabajo, es nuestra vida, ¿no? Y así lo queremos también, de alguna manera, resaltar mediante esta contribución al regalo y a la promoción, regalo del libro y promoción de la lectura. También algo tan típico, ¿no?, en estas fechas, sobre todo en otras latitudes, como es el regalo de flores, regalo de rosas, en nuestro caso el regalo de flores, como se va a producir o se está produciendo de hecho en la Biblioteca de Ciencias. Exposiciones como esta misma, en la que nos vamos a centrar ahora y que al final del acto podremos hacer un breve recorrido para que nos cuenten los que han estado más detrás de ella, en qué consiste y las peculiaridades de los libros expuestos y los motivos que han llevado a ello. También en ciencias hay otra. También innovando, hemos introducido algunos juegos, como el que se realiza en educación y psicología con el árbol de los personajes, o en informática y telecomunicación con los personajes ilustres de la ingeniería. También el libro solidario, que fue una de las primeras actividades que llevamos a cabo para celebrar esta efeméride, que consiste en regalar un libro a cambio de 1 kilo de alimento, en colaboración con ONG, para, de alguna manera, ver también el aspecto social, solidario de la universidad y de la biblioteca. Actividades de bus crossing, como el que se lleva a cabo en Ciencias de la Comunicación, o el préstamo a ciegas, e invitar a que nuestros usuarios se lleven un libro a casa sin saber de qué se trata, solo con una pequeña pista, ¿no?, que se coloca en el envoltorio donde va a modo de regalo envuelto ese libro, y que sea una sorpresa, ¿no?, cuando lo lea, un poco inspirado en la idea de que se pueda leer algo que quizás no se hubiera planteado nunca esa persona el hecho de hacerlo, ¿no? Pues eso también lo desarrollamos tanto aquí en la Biblioteca General, que si queréis, después ahí justo a la entrada de la sala se encuentra. La verdad es que lo han preparado y están muy, muy bonitos, ¿no? Invita a coger uno de estos libros regalos.
Igualmente en Derecho, ¿no? También concursos como el que se lleva a cabo a través, o se llevan en este caso los dos, a través de las redes sociales, el que se organiza o se ha iniciado en letras, en pie de letras, si no recuerdo mal, como se llama, se trata de enlazar la publicación o el autor que es citado por otro y así sucesivamente, ¿no? Un autor cita a otro en su publicación y ese que es citado a su vez ha citado a otro en la suya y se va el juego a ir encadenando y mostrando dónde sucede eso, ¿no? O el concurso que tenemos a través de las redes sociales también de la biblioteca, del selfie, ¿no? Donde el motivo es que de alguna manera la persona que se hace la foto destaque una publicación que representa algo para él y que el ambiente donde se produce la foto sea un rincón elegido de alguna de nuestras bibliotecas. También vamos a tener, eso ya finalizando la semana, la presentación del libro de Pablo Aranda, su nueva novela, que tendrá lugar aquí en la Biblioteca General y que por supuesto todos estáis invitados a ese acto de presentación. Y se completa pues con conferencias y como las que vamos a tener ahora a continuación, aquí en unos minutos, y charlas. Y también con unas actividades que resultan novedosas, que se desarrollan en la Biblioteca de Ciencia y la Salud, con diversas actividades que van relacionadas con la concienciación sobre los derechos de autor, porque no olvidemos que hoy es el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, y en ese sentido pues también es algo que queremos resaltar. Hasta ahí era donde quería hacer la presentación de todas estas actividades que estamos llevando a cabo y ya pues me gustaría que fuéramos centrándonos en la inauguración en sí de la exposición Libro y Luz para el Tercer Milenio, dado que está declarado el presente 2015 como Año Internacional de la Luz y las Tecnologías basadas en la luz. Eso es lo que queremos festejar con la exposición de unos 50 libros aproximadamente y también con dos conferencias que estarán impartidas también por siendo profesores de nuestra universidad, por Javier Laserna, que esta primera, preguntando a la materia con luz, y posteriormente de José Ramón de Andrés, Tecnologías de la iluminación, evolución y adaptación. Creo que así, ¿no? El título de la conferencia. Como digo, son dos profesores de la universidad con una amplia trayectoria, en fin, me da hasta fatiga presentarlos, ¿no? Con el currículum que tienen, pero bueno, para que todos los conozcáis, al menos mencionar brevemente que Javier Laserna es profesor de la Facultad de Ciencias del Departamento de Química Analítica, es responsable del grupo de investigación, análisis y procesado de materiales con láser y a su vez también responsable del laboratorio de láser de la universidad. Por su parte, José Ramón de Andrés, también profesor, en este caso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, del Departamento de Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos y responsable del Grupo de Investigación, Diseño de Proyectos Eficientes, donde sus líneas de actuación o de investigación, entre otras muchas, se centran en la eficiencia energética y la luminotecnia, si no me equivoco, ¿verdad? Pues bueno, después de su conferencia, ya para completar un poco la información sobre el programa, tendremos también la entrega de dos de los premios que hemos convocado recientemente también, que tienen que ver con lo que estamos celebrando, con esta semana del libro y la lectura, y que son en concreto el premio al diseño de cartel para la exposición, que bueno, que es el que estáis viendo aquí y allí proyectado,
y que consiste está inspirado en la farola del puerto de Málaga sobre un mar de libros, ¿no? Y el faro pues alumbrando, haciendo un poco referencia al aspecto central de la exposición, de la celebración y del Año Internacional también de la Luz, ¿no? Y completaremos con la entrega también, que por primera vez lo ponemos en marcha, al premio a las buenas prácticas en la biblioteca universitaria, convocado en 2014, y que también haremos entrega del certificado y de la placa que así lo acredita. Y por mi parte, pues nada más. Eso sí, agradecer, como he dicho antes, vuestra presencia y especialmente al director de Secretariado de Investigación, que acude al acto también en representación de la vicerrectora, María Valpuesta, que no ha podido estar con nosotros, como siempre ha sido habitual, y recordaréis los que habéis asistido en años anteriores, que siempre ha estado presente, pero que en esta ocasión, por encontrarse de viaje por América, pues le es materialmente imposible estar. Sí que me ha transmitido las felicitaciones por todas las actividades que estamos organizando, que habéis organizado también en las diferentes bibliotecas, y también especialmente a los conferenciantes que han sacado tiempo de donde seguramente no lo tienen y han tenido la amabilidad de venir a contarnos y a instruirnos sobre esta temática tan interesante. Pues sin más, doy la palabra a Javier Laserna para que nos haga su exposición. Es un gran honor estar aquí en esta jornada que hay, porque se celebra algo bastante noble, que es el libro, en un contexto de un año tan importante como el 2015, que se celebra el Año Internacional de la Luz. Quiero agradecer a Gregorio y a Lili haberme invitado a estar aquí y poder dar un par de pinceladas en relación al contexto de la luz en el año en el que estamos y en relación con lo que hacemos en la Universidad de Málaga. El título de la charla, Preguntando la materia con luz, es exactamente una síntesis de lo que nosotros hacemos en el laboratorio todos los días, que es preguntar a la materia con radiación electromagnética para saber quién es, o sea, en el análisis químico. En realidad, lo que perseguimos nosotros como químicos analíticos es conocer la identidad de las especies que constituyen la materia, y en ese sentido nuestra finalidad es desarrollar sensores para esta aplicación. Quisiera si pasa esto, debe ser aquí. Aquí. Hacer énfasis en esta primera diapositiva. Este es el diagrama esquemático que dibujó Isaac Newton en el año 1666 sobre la descomposición de la luz blanca, la luz solar, en sus componentes monocromáticos. Newton es bien conocido por la gravitación, por su primera descripción de la gravitación universal y toda la teoría de la gravitación que sirvió de base a toda la física hasta la llegada de la física relativista de Einstein. Pero también es conocido por su primer tratado sobre óptica, o sea, la primera descripción sistemática de la luz, cómo se puede tratar desde un punto de vista científico. Y aquí lo que se ve precisamente es un aspecto muy interesante. Es decir, él se encerró en una habitación en ausencia de luz y dejó una pequeña rendija abierta y hizo pasar la luz que venía por la rendija por una lente tal como la conocemos, y un prisma, y descompuso la luz en sus componentes monocromáticos, es decir, que vio aquí proyectado sobre esta pantalla el arco iris. Esa fue la primera verdadera dispersión de la luz en sus componentes monocromáticos. Newton escribió un libro fundamental, que es el libro Óptica, que en la primera edición se publicó en 1704, y el éxito que tuvo el libro, se publicó en Londres, fue tal que en el año 1730, de aquellos tiempos del siglo XVIII,
ya se habían publicado 4 ediciones. Es una obra verdaderamente deliciosa hojearla, yo la he visto, la he tenido en mis manos, un facsímil de la obra, y es verdaderamente un placer ver cómo describe todos los principios de la óptica, que es una disciplina realmente fascinante, el uso de la luz. Bueno, en realidad la pregunta de qué es la luz es algo que no todo el mundo se plantea cotidianamente. La luz realmente desde los tiempos de los griegos ya se pensó que era un conjunto de partículas que viajaban por el espacio. Luego ese concepto, esa noción de la luz fue cambiando y se pensó que era un haz de radiación electromagnética, de ondas exclusivamente, sin un soporte físico. Posteriormente, más tarde, Maxwell, en el siglo XIX, ya teorizó mucho mejor el sentido de la luz, y aquí está la descripción: un campo electromagnético caracterizado por una frecuencia o longitud de onda y por una polarización. Más tarde llegó la teoría de Louis de Broglie, diciendo que la luz es en realidad una onda o una partícula, y se puede comportar exactamente igual y se puede describir exactamente igual como una onda o como una partícula. De hecho, uno de los experimentos que nosotros hacemos en nuestro laboratorio es, aprovechando el campo óptico que genera un haz láser que se propaga verticalmente, podemos levitar una partícula, una nanopartícula, podemos mantenerla levitada durante un tiempo indefinido, y ahora que la tenemos levitada podemos investigarla, preguntarle quién es y a qué se dedica. Entonces, eso es debido a estas propiedades extraordinarias que tiene la radiación electromagnética. En realidad, un campo eléctrico y un campo magnético, y esas propiedades son las que permiten hacer esta levitación óptica. En realidad, la luz que nosotros conocemos con este nombre coloquial forma parte de un fenómeno mucho más amplio, que es la radiación electromagnética, que cubre un rango enorme de energías, desde las altísimas energías de la radiación gamma, que proviene del Sol y de las estrellas, y que hoy día, en este justo momento, está llegando hasta nosotros, porque es capaz de atravesar las estructuras de hormigón y nos llega hasta nosotros, hasta las ondas de radio, que son de longitudes de onda larguísimas, como 100 metros de longitud de onda, que se usa, por ejemplo, en la onda pesquera, que es una radiación que prácticamente no tiene interferencia. En medio y en un segmento muy pequeñito está lo que nosotros llamamos luz, es decir, la radiación electromagnética que podemos detectar con nuestros ojos, los seres humanos, ¿no? Que a su vez está descompuesta, según Newton vio ya en el siglo XVII, en este espectro visible, esta zona de aquí, la zona del visible, y luego está el infrarrojo, el ultravioleta, que es más familiar a todos nosotros. La luz interacciona con la materia sí o sí, o sea, interacciona en el viaje desde las estrellas en forma primordial hasta la que producimos nosotros aquí en nuestro planeta. E interacciona con la materia de acuerdo con varios procesos básicos. El más conocido probablemente es el de la reflexión de la luz en un espejo, por ejemplo, o en cualquier superficie. De hecho, nosotros vemos los objetos, nos vemos a nosotros mismos, porque la luz se refleja contra nuestro cuerpo o contra un objeto y la recibimos mediante nuestro sistema óptico perfecto, que es el ojo humano. Entonces, la reflexión es el fenómeno mejor conocido. La transmisión es un fenómeno en virtud del cual la luz pasa a través de un medio, por ejemplo, el agua. Podemos ver debajo del agua cómo la luz entra a través del agua, o ahora mismo estamos viendo la luz del sol que está atravesando esta cortina de vidrio que tenemos aquí. La refracción es un fenómeno que todos quizá lo hemos estudiado, es un fenómeno un poquito más complejo. Es cuando la luz, una de radiación, atraviesa la interfase entre dos medios que tienen distinto índice de refracción, que es una propiedad que describe la radiación electromagnética, el índice de refracción y las propiedades de los materiales. Y cuando atraviesa el medio, la interfase, la dirección de propagación del haz cambia.
Y eso tiene enormes aplicaciones en la tecnología moderna, la refracción. Y la difracción es un fenómeno un poco más complejo aún, en el que cuando una onda plana como esta que he representado aquí llega a una pantalla en la que hemos hecho dos orificios, en vez de continuar como una onda plana a través de los orificios, se produce un fenómeno de interferencia en el otro lado de la pantalla y se producen estos sistemas de interferencia, estos fringe, que dicen en inglés, que también tiene aplicaciones en la tecnología. En el siglo XVII, los pintores realistas de la época eran fantásticos porque eran capaces de reproducir la naturaleza de una forma extraordinaria. Por ejemplo, esta obra holandesa, como vemos aquí, dos obras de Willem Claes Heda, del siglo XVII, indican perfectamente pinta perfectamente estos fenómenos de refracción en la copa esta, que contiene una copa de vino, y ya contiene los reflejos estos de aquí, son exactamente la refracción de la luz en el vidrio, ¿no? Ellos eran capaces de reproducir esto perfectamente. Hay más fenómenos de interacción de la radiación electromagnética con la materia: la interferencia, la dispersión, no voy a hablar de ella, la difusión, la absorción, la polarización y la dispersión que diferencia los componentes monocromáticos de un haz de luz blanca, lo de Newton que dijimos al principio. Los científicos han hecho uso de estos fenómenos de interacción radiación electromagnética desde hace mucho tiempo para investigar la materia. Y se han desarrollado herramientas muy sofisticadas, y hoy podemos hacer cosas realmente impresionantes. Pero en tanto que la luz se ha usado, como decía, desde el siglo XIX de forma sistemática para estas aplicaciones, el cambio radical se ha producido en el siglo XX, en el año 1960, cuando se demostró por primera vez la radiación láser. Ahí se produjo el verdadero cambio de tendencia. El láser es un acrónimo que significa, es un acrónimo perfecto, porque describe sucintamente todos los fenómenos que tienen lugar en un medio amplificador, en un láser. Es amplificación de luz mediante emisión estimulada de radiación. No voy a entrar en explicar lo que significa amplificación y emisión estimulada, pero ambos conceptos, amplificación y emisión estimulada, son precisamente el corazón de cualquier láser. Y lo demostró por primera vez Theodor Maiman en los laboratorios Bell en Nueva York en el año 1960, pero basado en los estudios teóricos de tres físicos, dos soviéticos de la época y un americano, que recibieron el premio Nobel en física en el año 1964 por trabajo fundamental en el campo de la electrónica cuántica, que es el cuerpo de conocimiento que hay detrás del láser, que ha dado lugar a la construcción de los osciladores y amplificadores basados en el principio Maser y láser. Maser es exactamente igual que un láser, pero en vez de usar luz en el rango visible del espectro, utiliza microondas, pero exactamente igual, las microondas u ondas milimétricas. Nikolai Basov y Alexander Prokhorov en la Academia de Ciencias de la URSS en Moscú, y Charles Townes creo que fue en Caltech, en California, fueron los que dieron todo el cuerpo de conocimiento necesario para el desarrollo del láser. Aunque en realidad el acrónimo láser no es de ninguno de ellos, lo hizo un estudiante de doctorado, Sam Gould, en el año 1957, se presentó en un congreso con los descubrimientos, era un estudiante de doctorado de Townes, y se presentó en un congreso y presentó su póster, era un póster, y puso ese título, el láser, ¿no? Es curioso. Bueno, las propiedades de un láser se le explican a los estudiantes ya prácticamente en primero de carrera, de las carreras de ciencias, que son estas cuatro propiedades: la coherencia, el brillo, la direccionalidad y la monocromaticidad.
La coherencia es una propiedad especial de la radiación que no se da en la naturaleza, en virtud de la cual todos esos fotones que constituyen un haz de luz láser están en fase. Quiere decir que la radiación, las ondas que portan están todas en fase, digamos como un ejército que va caminando al paso, siguiendo una marcha, ¿no? A diferencia de la luz normal, que es luz no coherente, en las que todos los fotones, aun siendo monocromáticos, pero no están en fase. El brillo es esa propiedad que hace que una pequeña cantidad de luz, como este láser de neodimio YAG que tengo en la mano, que tiene menos de 1 milivatio de luz, sin embargo, dé la sensación luminosa de ser mucho más potente que una lámpara de incandescencia, por ejemplo, o que una lámpara más moderna de diodos, ¿no? Y la direccionalidad aquí está, exactamente lo que vemos, una de radiación láser es absolutamente monocromático y direccional. Al ser monocromático quiere decir también que su pureza espectral es mucho mayor que todas las demás fuentes de radiación. Bueno, pues por medio de estas propiedades, a partir del año 1960 se han desarrollado multitud de aplicaciones, aunque en el siglo XIX, finales del XIX, Wells, en La Guerra de los Mundos, en su novela que dio lugar a las famosas películas, describió ya un láser perfectamente y cómo interaccionaba con la materia. Es curioso. Decía esta frase, que todos lo hemos visto en las películas o leyendo la novela de Wells, que es todavía un misterio la forma en que los marcianos abaten a los humanos de una forma tan eficiente. Muchos creen que de alguna forma son capaces de generar un calor intenso en una cámara de absoluta no conductividad, es decir, una cavidad láser. Esta energía pueden proyectarla de forma de un haz paralelo, justamente direccional, contra cualquier objeto por medio de un espejo parabólico pulido de composición desconocida, exactamente lo que se usa en un láser, de la misma forma en que el espejo parabólico de un faro proyecta un haz de luz. Exactamente, perfectamente descrito. Bajo la acción, las sustancias combustibles arden de inmediato, el plomo corre como el agua, de hecho así ocurre, se ablanda el hierro, rompe y funde el vidrio y cuando cae sobre el agua inmediatamente la transforma en vapor. Exactamente la descripción de la ablación láser. Bueno, en realidad Wells no tuvo nada que ver luego con la invención del láser y, como hemos dicho, la invención del láser la hicieron estos físicos, pero sobre todo en base a los estudios fundamentales que hicieron este conjunto de físicos que están aquí reunidos en la conferencia Solvay de 1927. Están todos los que hemos estudiado física y química, hemos estudiado a todos estos con Einstein, pero todos, Curie y, bueno, los que han dado lugar a todos los principios físicos que dan lugar a la tecnología de hoy. Cuando se inventó el láser, la gente, los físicos y los espectroscopistas en particular decían, es una solución sin problema, una solución en busca de un problema para resolverlo. En el año 60 no habían concebido todavía las aplicaciones tan extraordinarias que ha tenido el láser después. Sin embargo, luego se ha demostrado, como vemos hoy, que está en nuestra vida cada día, en los espectáculos, en el diagnóstico, en la cirugía, en la industria, en aplicaciones tan maravillosas como esta, ¿no? Por ejemplo, la eliminación de mangiomas en seres humanos, ¿no? Y en otras tantas aplicaciones que hay hoy día. El láser se dice que no tiene límites en términos de sus aplicaciones. Los límites del láser como una herramienta realmente están solamente los que impongan la imaginación humana. Cualquier cosa que podamos inventar puede tener una aplicación o una solución con el láser. Dentro de las aplicaciones del láser está el mundo de la espectroscopía, que es en lo que trabajamos nosotros, que es esta definición que hay aquí, el estudio de la estructura y dinámica atómica y molecular por medio de los fenómenos de interacción que he mencionado antes, la absorción, la emisión y la dispersión de luz. Nosotros, específicamente, en nuestro laboratorio, como he dicho al principio, desarrollamos herramientas, sensores,
para investigar la radiación electromagnética, para la composición de la materia, quiero decir, mediante el láser. Y aquí tenemos una de las realizaciones prácticas del uso del láser para investigar la composición de la materia más fantástica. Es un reto realmente complicado y llevado a cabo, que es el uso de un láser para desplegarse en el Mars Science Laboratory, que está hoy día en Marte, trabajando en el robot Curiosity, basado en un principio de tecnología láser, precisamente el mismo que nosotros trabajamos aquí en nuestro laboratorio, que es la formación de un plasma mediante un láser enfocado sobre una superficie. Nosotros todos probablemente cuando pequeños, hemos cogido una lupa y nos hemos enfocado la radiación del Sol sobre nuestra piel, y justo en el punto focal nos hemos quemado cuando se produce la concentración de la radiación solar. Eso es justamente igual que hacemos nosotros. Enfocamos una de radiación láser sobre la superficie de un sólido y vaporizamos una pequeña cantidad del sólido, formamos un plasma y ese plasma nos dice la composición del sólido, la composición atómica, elemental y la composición molecular del sólido. Esto es justamente lo que está implementado en el robot Curiosity y aquí tenemos un espectro de los que está obteniendo el Curiosity mediante esta tecnología. Esto está en el servidor de NASA y está accesible a todo el mundo. De hecho, hay muchos científicos que trabajan con los datos que está mandando el Curiosity y para elaborar teorías sobre la composición y sobre todo en la búsqueda de del problema fundamental de la ciencia, que es conocer si hay vida fuera de nuestro planeta. Y se está persiguiendo eso, cada vez se está acotando más esta pregunta fundamental. ¿Ha existido vida en Marte en otro momento? Y todo parece indicar que puede haberla existido, no hoy, pero Marte es un planeta que tuvo atmósfera como el planeta Tierra y tuvo agua, pero hace nada más que 3.000 millones de años. Luego el campo magnético del planeta cambió, perdió su campo magnético y entonces toda la atmósfera se perdió y el agua se evaporó y quedó como hoy. Pero el agua dejó rastros en la superficie de, por supuesto, rocas sedimentarias, que es la principal prueba de la existencia de agua en Marte. Bueno, todo esto se está investigando con la radiación electromagnética de un láser. Y es curioso que la composición de las rocas que vemos ahí, los componentes, es exactamente igual a la que tenemos nosotros aquí en el planeta Tierra, lo cual tampoco es ninguna sorpresa, pero había que comprobarlo, que eso era así, ¿no? De hecho, una de las aplicaciones que nosotros hemos desarrollado en nuestro laboratorio es el uso de esta tecnología para analizar los componentes que están depositados en los mármoles de la fachada principal de la Catedral de Málaga. La Catedral de Málaga, como todos ustedes conocen, tiene una fachada principal deliciosa, preciosa, una obra arquitectónica maravillosa, que está constituida por un material estructural que es la piedra arenisca y luego está decorado con placas de mármol de distinto tipo, mármol rojo de Cabra, mármol negro creo que es de Ronda y mármol blanco de Macael. Ese mármol es muy delicado, todo el mármol es una piedra muy delicada, sobre todo cuando la extraemos de su emplazamiento en las montañas, ¿no?, en las rocas. El mármol sufre agresiones debido a la contaminación atmosférica y es particularmente muy delicado el dióxido de manganeso que hay por aquí en nuestro entorno y que es muy oxidante para el mármol y lo va degradando y le va haciendo orificios y lo va convirtiendo en polvo, en arena. El mármol es sobre todo carbonato cálcico, no lo convierte en arena porque la arena es sílice, pero lo va convirtiendo en polvo de carbonato cálcico. Entonces, una de las funciones que tenía nuestro analizador es precisamente detectar la presencia de los contaminantes en la superficie de esas placas de mármol y, en efecto, hemos detectado que está el dióxido de manganeso depositado en esa
costra de color grisáceo que está encima del mármol en la catedral. Se ve perfectamente en estas columnas salomónicas, que no sé si se ven aquí. Aquí está la base de la columna, pero aquí hay unas columnas salomónicas que tienen perfectamente, se ve al simple, al ojo desnudo, se ve el depósito de material grisáceo. Y ese material tiene exactamente la misma composición que tiene la roca de Marte que se ha visto en la diapositiva anterior. Bueno, otra aplicación única que también permite hacer el láser, que es preguntar a los objetos sumergidos cuál es su composición. No existe una tecnología capaz de saber la composición de un sólido sumergido en agua. Solamente esta tecnología que estamos hablando de Marte, de la catedral, y esta permite hacer eso. Eso tiene unas aplicaciones enormes en el campo de la arqueología subacuática, por ejemplo, para saber la composición de cañones, de cerámicas, de vidrio que se encuentra en los yacimientos arqueológicos sumergidos. Y, por supuesto, también para el test de los materiales expuestos a esfuerzo bajo agua, toda la corrosión de materiales se puede saber con esta tecnología. Aquí tenemos una prueba de nuestro equipo bajo agua. Bien, para terminar, aquí tienen una lista de los inventos del siglo XX que han cambiado nuestras vidas. Esto es, desde hace tiempo se conoce, se ha publicado en muchos sitios. Pues está el ordenador personal, cosa que eso estamos todos de acuerdo, pero el horno microondas, la fotocopiadora, el calculadora de bolsillo, la máquina de fax, la píldora del control de la natalidad, el vídeo, que ya hoy día está obsoleto, el vídeo es una máquina ya que prácticamente nadie tiene, las comunicaciones por satélite, la lectura de código de barras mediante láser, los circuitos integrados, las máquinas de dinero, los cajeros automáticos, las máquinas contestadoras de mensajes, el velcro, la cirugía con láser, las naves de exploración espacial, el disco duro, el trasplante de órganos, los sistemas de fibra óptica, los pañales desechables, el sistema MS2, la resonancia magnética de imagen, que también ha valido un premio Nobel, e Internet. Pero el láser no está en esta lista, pero está claro que da soporte a la mayoría de muchas de estas tecnologías. Quiere decir que el láser va a seguir aquí en nuestras vidas, no se va a ir, y va a seguir dándonos soluciones a muchos problemas de nuestra vida cotidiana, también de lo que significa el tratamiento quirúrgico, haciendo más fácil nuestra vida, en otras palabras, y sin límite prácticamente. Los láseres están evolucionando a una velocidad enorme. Desde los láseres convencionales hoy día tenemos láseres que tienen una anchura de pulso del orden de atosegundos, que un atosegundo es un tiempo extremadamente corto donde podemos investigar la materia de una forma que no se conoce hasta este momento. Esos láseres hoy día están en desarrollo. Los láseres de rayos X son una realidad y nos permiten hacer cosas nuevas, por ejemplo, trazar circuitos del tamaño nanoscópico, cosa que tampoco está accesible si no es con estas herramientas. El futuro es brillante y veremos muchos cambios, así que yo creo que la luz láser seguirá dándonos satisfacciones en el futuro. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes ya. Yo también quiero agradecer pues, la oportunidad que se me ha dado pues, para haceros una pequeña presentación o exposición. En mi caso la voy a orientar a lo que sería un poco lo que es la iluminación o los sistemas de iluminación a los que estamos acostumbrados y que por tanto pues se están desarrollando y están formando parte de nuestra vida. Yo la primera diapositiva que tenía, si logro... Bueno, lo primero es comentaros un poquito qué es lo que pensaba comentar yo. Bueno, pues
brevemente voy a dar pinceladas un poco en todo, necesidades de la luz, un poco de historia de cómo han ido evolucionando esas tecnologías de la iluminación, cuáles son las características principales de esas fuentes de luz hoy en día, cuáles son los elementos que debemos de tener en cuenta, incluso cuando las compramos para nuestra casa, es decir, que es un poco saber cuál es el uso y finalidad de esos elementos que sirven para iluminar. Y por último, pues esa situación que existe ahora mismo, dónde está la tecnología, hacia dónde está andando y cuáles son, o parece que pueden ser, las perspectivas de futuro. El primer vídeo que traía... Voy a contar lo que es si no lo pongo en marcha. Yo creo que el vídeo os debe sonar a todos. El vídeo es un vídeo promocional que sacó en su momento Unión Fenosa, donde nos hablaba de el ogro que era el sol, que resultaba que a partir de ciertas horas nos enviaba un castigo, que era quedarnos sin luz y quedarnos en la noche, con lo cual nos quedamos sin la mitad de nuestro día para poder llevar a cabo nuestras actividades. Entonces, el vídeo en sí lo que va comentando es, pues eso, que el ser humano tenía perdida la mitad de su día hasta que llegó un día en que decidió que él generaba una luz para compensar esa segunda parte, ¿vale? Entonces, lo comento porque, claro, fijaros que el que hace el vídeo es Unión Fenosa, que lo que hace es vendernos electricidad, que ya sabemos todos que la mitad de las veces cuando se va la electricidad lo que decimos es nos hemos quedado sin luz, nos hemos quedado... Es decir, la luz hoy en día es algo impensable que no tengamos luz en casa, en las aulas, en la biblioteca o en las calles para iluminar nuestros recorridos. Entonces, las necesidades de la luz... Y ahora, me vaya a disculpar, pero para esto... Las necesidades de la luz surgen, bueno, pues en un principio, pues porque las personas que están, o nuestros ancestros, pues tenían que defenderse, tenían que poder prorrogar lo que era la noche, pues para hacer tareas que se hacían pues en las cuevas o en las cabañas o donde fuesen, para marcar zonas de territorio, para alejar lo que eran animales que podían ser dañinos. Evidentemente eso va cambiando y con el paso del tiempo surge, entre otras cosas, la revolución industrial y eso de trabajar de sol a sol se cambia. No se trabaja de sol a sol, se trabaja bastante más de cuando acaba el sol, incluso donde no llega el sol. Entonces, aunque parezca mentira, uno de los motivos importantes de impulso del alumbrado se produce durante la revolución industrial para poder permitir no solo los trabajos en las industrias, sino incluso las recogidas de cosechas en el campo, es decir, ir promoviendo eso. Además de eso, por supuesto, comienza a haber una parte lúdica en su uso. Ya cuando empieza a llegar el siglo, a partir de romanos y demás, pues ya se empieza a utilizar la luz para poder tener teatros, para poder tener actuaciones, para poder desarrollar vida nocturna en las ciudades que se iban desarrollando. Y por último, ya el último uso que se está utilizando, muy común, pues va a ser tanto temas de uso comercial, es decir, todos cuando llegamos al Mercadona, por decir alguno, cuando llegamos a la zona de pescado habréis visto que la luz no tiene nada que ver con la luz que hay en el resto del edificio. O si vamos a decir al Corte Inglés, habréis visto que conforme salimos de nuestra escalera tenemos un fogonazo de luz de los últimos jerseys que el Corte Inglés nos quiere encasquetar porque son la moda que va no sé qué. Es decir, la luz en el ámbito comercial se empieza a usar muchísimo. Si tenéis ganas de fijaros, pues vamos a nombrar otros. Vais por el Carrefour, vais a las zonas de pan
la luz es completamente cálida, en vez de ser la luz fría que ilumina los pescados para que estén frescos. Es decir, que la luz es una herramienta que se está usando mucho en el tema comercial y a nivel industrial, pues ya nos estamos dedicando a engañar a las pobres gallinas para que pongan más huevos, a que las lechugas salgan 3 veces al mes en lugar de salir 2 y a no sé qué. Es decir, que la luz, las necesidades que nos ha ido cubriendo han ido evolucionando poco a poco con el tiempo, pero lo primero ha sido, pues eso, ser capaces de luchar contra ese factor negativo que nos decía el vídeo, que es el ogro de la noche que nos impedía seguir o continuar con las actividades. En cuanto a lo que son la historia y las etapas de la fuente de luz, parece mentira, pero prácticamente hasta poco antes de los griegos, pues lo que había era la hoguera que se formaba y alguna antorcha que se cogía, pues básicamente con ramas de árboles que fuesen resinosos y que duraban un cierto tiempo. Llegan lo que son la primera necesidad de decir, oye, yo quiero tener una luz constante y una luz que me pueda llevar de un sitio a otro. Y empezamos a tener lámparas de aceite, antorchas más trabajadas, velas. Las lámparas de aceite que se utilizaban, por ejemplo, ya en Grecia, pues entre otras cosas usaban aceite de colza o aceite de oliva, porque era el que mantenía una llama estable, una llama que no produjese humo. El tema de las velas, pues las velas, no es que decir, yo creo que casi todos tenemos o hemos tenido hasta hace poco velas en casa para cuando se iba la luz, ¿no? Es decir, que no es que sea precisamente algo que haya desaparecido. Las primeras velas, pues que eran de sebo, las actuales, pues son de parafina. De hecho, los militares romanos, una de las cosas que llevaban era su pequeña vela para producir fuego. Y esas velas de sebo, pues incluso cuando había hambruna, o sea, llegaban a comer, es decir, que era del sebo de los animales y les servía. En una segunda fase, si ya, fijaros que damos un salto grande, todo lo que os imagináis de la Edad Media, seguimos viendo los castillos con antorchas y seguimos viendo, es decir, hay muy poco avance técnico, ¿vale? Y llegamos ya al siglo XVII y XVIII, empiezan a haber preocupación por lo menos mejorar lo que es la eficacia. Y mejorar lo que es la eficacia es no tener simplemente una llama, sino procurar que esa llama dé la mayor cantidad de luz posible, ¿vale? Entonces hay avances como el del quemador tubular de argán, que lo que hace es procurar que haya un aporte mayor de aire. Ese aporte mayor de aire con oxígeno pues permite que se queme mejor ese aceite o ese elemento, ¿vale? Pero básicamente, aunque haya ese aumento del rendimiento, sigue siendo una luz producida exclusivamente por la llama, por el núcleo de la llama, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la siguiente fase que surge? La siguiente fase que surge es la de la incandescencia. Es decir, lo que nos va a producir la luz no es simplemente la llama. Lo que produce la luz es poner un objeto muy, muy caliente. Entonces, lámparas de gas con camisa de Oyer, pues, oye, todos los que hemos ido alguna vez de excursión al campo, de noche esa es la que sacábamos, ¿no? Pues, ¿en qué consiste? Pues en esa especie de camisa que está hecha con carbono. El gas no es el que produce la luz. El gas calienta tanto esa camisa que se pone blanca e ilumina, ¿de acuerdo? Es decir, ese es el proceso al que se sigue. De hecho, en el momento en que tocas esa camisa la deshaces porque se cristaliza, ¿vale? Y la electricidad que empieza a entrar ya, pues lo que ha hecho es, o el primer arranque que ha tenido, ha sido básicamente producir incandescencia. Es decir, mire usted, voy a tener un filamento, voy a circular a toda pastilla por él y voy a calentar tanto esto que al ponerse muy caliente se pone al rojo vivo, se pone a suficiente temperatura como para producir esa iluminación. Luego hay una cuarta fase que es la que se llama luz sin calor, donde empiezan a ver lo que son lámparas de descarga. Ahora vemos en la iluminación lo que son las lámparas de descarga y los LED. Lo de la luz sin calor es una forma de hablar, que a nadie se le ocurra tocar cualquier farola de las que están puestas en la calle porque se le quedan pegadas las yemas de los dedos del tirón.
Lo que sí sucede es que se va a pasar de que el 95 o 98% de la energía que se consume se produzca a calor, a que pase a ser un 60 o a que pase a ser un porcentaje más admisible o más lógico, ¿vale? Claro, como se ha comentado, la reina ya en el siglo XX es la electricidad. Entonces no se concibe estar planteándonos ya el otro tipo de iluminación, quemando y demás. De todas formas, para vuestra curiosidad os diré que todavía hay ciudades, entre otras, por ejemplo, Barcelona, que tiene alguna calle donde tiene iluminación con gas, que además queda muy bonita, muy agradable de pasear y tienen. Y en Chequia también hay alguna población que tiene, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que prácticamente todo ha pasado a ser de electricidad. Las etapas de la luz eléctrica comienzan por lo que es la lámpara de arco. La lámpara de arco, pues lo que se hace es se produce un salto entre dos electrodos, que normalmente son de carbón. Tenéis el... Vamos a ver si me aclaro. La que tenemos ahí sería una lámpara de ese tipo. Básicamente tenemos los dos electrodos y se produce ese arco, ese salto. Aunque parezca mentira, el que produce la luz no es el arco eléctrico. Sigue siendo un sistema de incandescencia, es decir, se calienta tanto la punta del carbón donde se está produciendo el arco o el salto, que es el que se pone al rojo vivo, al blanco, y es el que ilumina, ¿de acuerdo? Lo único que sucede pues que ese sistema pues tenía una serie de dificultades, pues por ejemplo, claro, la distancia entre los electrodos era muy importante, había que mantenerla, tenía que ser regulable, y luego llega un señor y hace un invento de este tipo, que es básicamente, oye, lo que voy a hacer es que voy a poner los dos electrodos en paralelo a la distancia que tiene que mantenerse y en medio pongo yeso, que es un aislante. Conforme va saltando el arco, tengo luz. Conforme va bajando, disuelvo el yeso. Se quema, se deshace. Con lo cual tenía una lámpara constante que no había que regular, ¿vale? Llegamos a la lámpara incandescente y entonces esa lámpara incandescente es la que hemos tenido en nuestra casa hasta hace 2 días, que empezó teniendo los filamentos de carbono, que luego se ha ido probando con wolframio y con elementos metálicos y que igual nos sirve para iluminar que para calentar casi de la mesita camilla, porque hemos dicho que produce un 90 y largos % de calor frente al 3-5% que utiliza para iluminar realmente. Pero yo creo que todos las hemos tenido con mucho cariño y de hecho yo tengo muchas en casa, ahora que empiezan a no permitirse. Y luego las lámparas de descarga, que lo que van a consistir es que entre dos electrodos se produce un salto de electrones, tenemos un gas donde tenemos parcialmente disuelto pues vapor de mercurio, lo que sea, y en ese salto del gas produzco un salto de energía, ahora lo veremos, entre distintos electrodos y eso me genera esa fuente de luz, ¿vale? Iremos viendo cuáles son las diferencias entre ellas y cuáles nos interesan. Y el último que nos llega pues es el LED. El LED, que todo el mundo habla del LED, que parece que es la revolución y que es la revolución. Lo que todavía es que cuesta dinero, ¿vale? Y ahora hay que hacer... Nosotros los ingenieros es que siempre estamos haciendo números, ¿no? Entonces no es que es lo que ilumina mejor, sino que es lo que me sale más rentable. ¿Cuánto me ahorro de energía en función de lo que consumí y cuánto me cuesta la lámpara? Hoy en día poner un LED en casa, pues si haces los números no los pones en la mayoría de los casos, ¿vale? Pero efectivamente, desde luego, es lo que es el futuro seguro. Os voy a comentar ahora entonces cuáles son las características importantes que deben de verse cuando se elige una fuente de luz, cuando se elige una lámpara de cualquier tipo. Por un lado está lo que es la eficacia luminosa. Ahí lo que se habla son de los lúmenes vatios, es decir, cuánta luz estamos produciendo con la misma cantidad de energía. ¿De acuerdo? El ejemplo que tenemos aquí sería el diagrama de usos que tiene, por ejemplo, una lámpara de vapor de mercurio. Fijaros que del 100% de energía está tirando un 15% en infrarrojo,
un 4% en ultravioleta. No, perdón. El 15% es infrarrojo, el 4% es ultravioleta. Todo esto son pérdidas térmicas, estas son las que decían que eran lámparas frías, ¿vale? Y el 16 y pico % es lo que aprovechamos para iluminar. Claro, frente al 3% o 4% que tenía la incandescencia, es un gran avance. Y luego, otro elemento que es característico a la hora de evaluar si una luz nos permite ver más o menos es la curva de sensibilidad del ojo, ¿vale? Esta es la curva de sensibilidad del ojo y, como podéis ver en él, pues resulta que el ojo donde es más sensible es en la zona del centro, donde estaría un amarillo verdoso. Donde es menos sensible es en los azules y en los rojos. ¿Qué quiere decir eso? Pues si tenemos, por ejemplo, en la mesita de noche un reloj despertador de estos de siempre, podemos tener, o lo habitual hasta ahora ha sido, pues que tenga o una luz roja o una luz verde amarillenta. Si nos despertamos por la noche con la luz verde amarillenta, casi nos da un fogonazo en los ojos, porque nos hemos acostumbrado a la oscuridad. En cambio, el tono rojo, por mucha energía que tenga, como tenemos mucha menos sensibilidad a él, nunca nos va a producir normalmente un desasosiego por cantidad de luz, ¿vale? De hecho, a quien le guste ver las estrellas, pues sabrá que cuando estás con el ordenador, te pones a ver las estrellas, estás viendo la distribución que hay en ese momento en nuestro cielo. Hay un modo en todos esos programas que se llama un modo de visión de estrellas, que lo que hace es ponernos todo en tonos rojizos para que el ojo no deje de estar con la máxima predisposición a ver luz. Si tuviésemos luces blancas o amarillas, pues enseguida se nos contrae el iris, tal, empezamos a que el ojo filtre más y veamos menos. Bueno, por un lado entonces está el tema de la rentabilidad de la fuente de luz, ¿vale? De las que tenemos a nuestra disposición, el LED empieza a ser de las más rentables y el que menos, la incandescencia. Otra de las características muy importantes de las fuentes de luz es saber el rendimiento de color. ¿Cuántas veces hemos ido a un sitio a comprarnos unos chaquetas, unos pantalones, una camisa que era verde y cuando salimos a la calle es marrón? ¿Vale? Pues eso es el rendimiento de color. De hecho, las malas lenguas decían que algún gran almacén, la luz que tenía dentro era muy mala para que si tuvieras que salir a que te viera el dependiente y te aconsejara cuál tenías que comprar, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que tenemos es que efectivamente los colores, tal y como se ha comentado antes, nosotros vemos las cosas o vemos los colores porque hay una cantidad de luz que se refleja en un objeto y viene hacia mí. Es decir, que en el ejemplo que tenemos ahí, pues veremos de verde lo que sea porque la mayor parte del espectro que se refleja es verde. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que para eso hace falta que la luz que tenemos en casa, en la calle o donde sea, emita en todo el espectro. ¿Cuáles son las que emiten en todo el espectro? Pues aquí tenéis lo que emite la luz del sol. Fijaros que la luz del sol lo que más emitiría sería en azul y luego, pues, pero emite en todas las frecuencias de la luz visible. Aquí tenemos lo que es la incandescencia, la de toda la vida. Y la incandescencia de toda la vida, pues siempre ha tenido un tono naranja. Es decir, la mayoría de lo que emite anda en el tono rojo. Pero en realidad podríamos o deberíamos de poder ver cualquier tipo de color. En cambio, este es un espectro típico de lámpara de descarga. La lámpara de descarga suele emitir en una serie de bandas monocromáticas. Lo que pasa es que nuestro ojo es fácil de engañar. Y entonces, si emitimos un poquito de rojo, un poquito de azul y un poquito de tal, el ojo dice, luz blanca. De eso nada. Lo que sí es cierto es que podemos tener esa sensación, pero los colores no los va a reproducir bien. Bueno, aquí tenéis dos fotos muy exageradas, una luz estupenda, próxima a la del sol, y una luz casi monocromática, ¿vale? En casa deberíamos de tener luz buena para reflejar. Entonces, un apuntillo, cualquier luz que compremos, ahora ya no nos dejan comprar bombillas, bueno, pues compraréis las de bajo consumo o compraréis tubos fluorescentes. Pues esas lámparas
cuando se compran y vas a cualquier sitio, siempre tienen 3 números delante. Tienen 3 números. 840, 930, 935. ¿Qué significan? El primer número significa la reproducción cromática. 8 significa que reproduce el 80% de los colores, aproximadamente. 9 el 90%. Bueno, en casa no deberíamos de tener nada que reproduzca menos del 80%. De hecho, la ley hoy en día impide que en cualquier sitio de trabajo donde una persona trabaja de modo habitual haya una fuente de luz que reproduce menos del 80%. Si vamos a una zona de almacén, pues mire usted, ahí va a entrar, va a coger una caja o un archivador y se va. Ahí no importa que haya un rendimiento menos, pero dentro de un sitio de esos tal. Y luego el segundo número que dice, hemos dicho por ejemplo 840, 935, ese 35 o 40 viene relacionado con lo que se llama la temperatura de color, que es la sensación de color que transmite la luz. Hay luces que vamos por las calles, nos da la sensación de ser una luz anaranjada, hay otras que nos da una sensación de ser un blanco muy frío o un blanco muy cálido. Pues eso es lo que se denomina temperatura de color, ¿vale? La temperatura de color, pues, es una cosa muy graciosa, porque es todo lo contrario de lo que entenderíamos por temperatura. Nosotros entendemos que cuando subimos la temperatura, algo es más cálido. Pues en iluminación, para llevar la contraria, es al revés. Mientras más alto sea el valor de la temperatura, más sensación fría transmite eso. Aquí tendríais, esto es un diagrama del color, y veis que tenéis una serie de puntos marcados. Pues por ejemplo aquí habla de 5.000, 3.200, 2.000 y pico. Conforme más alta es la temperatura, más cerca está del blanco absoluto. Por poner un símil equivalente, es si cogemos el carbón de nuestra barbacoa, cuando hacemos en verano empezamos a calentarlo y cuando empieza a calentárselo es un color dorado, anaranjado y conforme vamos subiendo la temperatura acaba llegando a ser blanquecino, ¿vale? Es decir, más temperatura, más blanca sería la luz. De hecho, la luz del día, la que tenemos aquí fuera ahora, andaría en este entorno, sería lo que se llama una luz fría. La luz de nuestra bombillita de incandescencia de toda la vida anda ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que os represento aquí? ¿Por qué digo que es importante que elijáis las lámparas para vuestra casa o para un sitio donde se está leyendo? Pues el gráfico que indica dónde deben de situarse los niveles de iluminación y las temperaturas de color en función de lo que estemos haciendo. En un lado irían lo que son los luxes, es decir, la cantidad de luz que nos llega. En otro lado iría lo que es la temperatura de color. ¿Qué nos está diciendo esto? Cuando estemos en un sitio donde vamos a tener un nivel luminoso bajo, pues cogemos y tenemos una temperatura de color cálida. Si vamos a estar, no nos vamos a poner románticos, simplemente vamos a ver la tele un rato y nos gusta tener un nivel luminoso pues relativamente bajo, pues si compráis una lámpara de bajo consumo para ponerla cerca de la tele, para cuando estamos viendo la tele, que nunca sea superior a 3.000 grados Kelvin, entonces el 830, ¿vale? Si estamos en un entorno como en la cocina, donde, oye, que quiero distinguir bien las especias, que lo que sea, y voy a tener un nivel luminoso alto, voy a poner unos tubos fluorescentes potentes, pues además de tener la buena reproducción cromática, pues deberíamos de tener una temperatura de color como mínimo de unos 4.000 grados Kelvin. Es decir, sería el 840, 850, ¿vale? Esa es la distinción que se hace para saber dónde debemos de funcionar. ¿Qué más? Las temperaturas, veis, fría por encima de 5.300, intermedia 5.300 y 3.300 y cálida tal. Lo que estábamos diciendo antes, del Carrefour, cuando quiere ponernos el pan para que nos dé una sensación cálida y en vez de la piña de toda la vida nos llevemos el pan de pueblo de no sé qué, pues nos pone una luz calidita ahí. Transmite una sensación cálida y agradable. Y el de los del Mercadona, para que las gambas estén muy fresquitas, pues nos pone una luz más bien fría, a partir de los 5.000 grados Kelvin. Bueno, entonces hemos dicho que había dos características importantes. Una era la reproducción cromática, otra era la temperatura de color. Estas son las que más nos influenciarían en casa. Y luego hay otras características más de ingeniero,
que es pues la necesidad o no de equipos auxiliares. Pues la bombilla hasta ahora la roscábamos y funcionaba. Un tubo fluorescente, pues todos habéis visto como mínimo los cebadores que teníamos, el no sé qué, las luces que hay en la calle, es decir, todas las de descarga necesitan un equipo auxiliar. Todos los que son LEDs necesitan equipos auxiliares, ¿vale? ¿Qué más cosas? Periodo de encendido. Pues el periodo de encendido nosotros cogemos y entramos al cuarto de baño y no queremos que tarde un ratito en encenderse. Se debe encender de forma inmediata. En cambio, habréis visto, cuando vamos por la calle y por la noche encienden el alumbrado para las calles, pues que se empieza a encender, que se toma su tranquilidad, que va cambiando de tonos. Pues eso sería lo que tardaría o no en encenderse. Las capacidades de reencendido, pues en las lámparas de descarga hay ciertos problemas. Por ejemplo, alguna vez ha pasado en un partido de fútbol que está la tele retransmitiendo, de pronto se va la luz, ponen el grupo electrógeno porque todos tienen obligación y no vuelve la luz enseguida. ¿Por qué? Porque mientras está la lámpara de descarga caliente no puede reencender y tarda a lo mejor 10 minutos o 15 hasta que se enfría. Y mientras tanto el de la televisión no sabía qué anuncio poner porque se está quedando el tío que le está estropeando toda la franja que tenía ahora. La vida de la lámpara, claro, fijaros, vida de la incandescencia, 1000 horas. Fluorescencia, 12.000, mercurio, 25.000, halógeno LED, 60.000, ¿vale? Entonces, claro, efectivamente, resulta que la incandescencia, entre que gasta más y que se funde antes, ¿qué hacemos con ella, no? Pues yo las tengo, muy contento. Por ejemplo, en el salón de mi casa, en la mesa de comedor, que se usa 4 veces al año en Navidad y que además es mucho más agradable tener la luz cálida esa que poner una de bajo consumo. O un LED, que no amortizaría nunca, porque una lámpara de incandescencia, ¿cuánto vale? ¿30 céntimos? ¿Cuánto vale una de bajo consumo? ¿7 euros? ¿Cuánto electricidad tienes que pagar la Endesa para compensar esa diferencia? ¿Vale? Entonces, quiero decir que, claro, en la cocina, que a lo mejor está encendida 4 o 6 horas diarias, ahí no se me ocurre poner incandescencia, ¿vale? Porque iba a tener que estar cambiando cada 2 por 3. Bueno, y luego la depreciación del flujo luminoso, que eso lo que nos dice es cómo va consumiéndose, si las lámparas arrancan con mucha energía, como todos, pero con el paso del tiempo cada vez van emitiendo menos. Las de incandescencia, pues hemos dicho que es al producirse incandescente un hilo de metal, hay multitud de casquillos para su montaje, el espectro de emisión es continuo, fantástico para reproducción cromática, aunque tiene demasiados rojos frente a los demás, ¿vale? En los cuartos de baño, cuando una señora va a ponerse guapa porque esa noche salen por ahí o no sé qué, no se puede usar solo la de incandescencia, porque la de incandescencia tiene muchos tonos rojos. Y entonces empieza a echarse uno hasta que parece que tiene que coger color la cara, y cuando ha cogido color sales a la calle y parece uno un pepón, ¿no? Se pone colorado. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues lo ideal sería que tuviéramos una mezcla de luz cálida y luz fría. Mi mujer me cogió por banda y entonces, ¿qué le hice? Le dije, bueno, vamos a ponerte para guapa, 2 de incandescencia y una de LED frío. Y ya compensa la parte tan cálida de la incandescencia con la parte fría, ¿vale? Entonces ya uno de los colores que se ponen, pues no parece que necesite tanto. El vídeo que tenía aquí, pues tampoco va a funcionar, vamos a pasar a la siguiente. Pero bueno, porque aquí no tiene problema. Básicamente esto es que metemos un montón de electrones por una carreterita muy estrecha, va rozando y va poniéndose la incandescencia a funcionar, ¿vale? Habéis visto lo que pone ahí de las 1000 horas, ¿no? Lo de las 1000 horas es una cosa que todo el mundo se pregunta si es verdad o no. Hay más de uno por ahí que dicen que esas 1000 horas es la famosa obsolescencia programada que existe en equipos electrónicos y que ya se proponía. De hecho, hay alguna lámpara de incandescencia en algún museo que tiene no 1000, sino casi 100.000 horas, ¿vale? Pero bueno. Más cosillas que tenemos para comentar. Las lámparas de incandescencia halógena, ¿vale? Esas que nos gusta poner en casa porque además vienen todas casi siempre regulables, son muy agradables. Es una incandescencia, pero más blanca,
más agradable. Y básicamente el motivo es que en la ampollita, que es mucho más pequeña, se ha echado unos bromos fundamentalmente, halógenos, y esos halógenos lo que permite es que el tungsteno o wolframio, como queráis llamarlo, del hilo, se regenere, se recupere antes. Y entonces no se estropea la lámpara tan pronto, ¿vale? Todas las lámparas acaban estropeándose en la mayoría de los casos por el filamento, porque incluso las de descarga necesitan saltar de un filamento, que son los que hacen de cátodos, al otro, ¿vale? Permite reducir el tamaño y tenemos incluso las que son dicroicas. Creo que no se verá, pero por si acaso. Bueno, pues no se ve. El siguiente sí os lo enseñaré. Las dicroicas, simplemente para que sí que os sonarán, son estas que tienen su propio reflector, chiquititas, a veces entran en púas, a veces... Bueno, pues esas lámparas concentran mucha luz a una alta temperatura, se reflejan. ¿Las dicroicas cuáles son? Las dicroicas son las que el reflector de detrás solo refleja luz, pero no refleja el calor, ¿vale? Conozco algunas farmacias donde tenían puestas, porque son muy bonitas las halógenas, dan una luz muy agradable, muy viva, tenían en la farmacia puestas esas luces en las estanterías y al cabo de... porque vino un diseñador estupendo y le hizo su diseño de iluminación y demás, y al cabo de un mes tuvieron que cambiar todos los supositorios que tenían porque se habían derretido completamente, ¿no? Es decir, entonces realmente transmite mucho calor, es decir, la halógena. La dicroica, la ventaja que tiene es eso, el reflector, pues deja pasar el calor, por tanto, da menos calor. Y aquí estamos con las lámparas de descarga. Las lámparas de descarga son las que tenéis comúnmente a vuestro alrededor. Los tubos fluorescentes son lámparas de descarga, las que están por las noches encendiendo en las carreteras son lámparas de descarga. Estas que hay aquí yo creo que son también de halogenuros, de lámparas de descarga. Bueno, pues, ¿qué es lo que se produce? Este vídeo... porque me parece interesante que lo veáis, supongamos que ande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo? Es un tubo fluorescente, pero nos vale igual para cualquier tipo de descarga, de lámpara de descarga. Tenemos los electrodos, que como veis son arrollamientos como los demás, y de ahí están saltando electrones, de un electrodo hasta el otro. ¿Y qué sucede? Pues que cuando esos electrones chocan con uno de los que están en una de las órbitas del elemento que sea, pues ese elemento coge energía y cuando se descarga y baja de la órbita, esa misma energía la suelta en forma de ondas electromagnéticas, como nos han explicado antes. ¿Qué sucede? Que esas ondas electromagnéticas depende su característica y su frecuencia del elemento que tengamos ahí. El mercurio, ¿qué hace? El mercurio coge y emite todo en ultravioleta. ¿Por qué los tubos fluorescentes son blancos? Los tubos fluorescentes son blancos porque si no le pusiéramos ese recubrimiento blanco no veríamos luz. Sería ultravioleta, no se vería nada. De hecho, alguna vez cuando hayáis tenido que ir al dentista o a algún sitio, habréis visto que hay una luz violeta que es donde él pone los utensilios que utiliza. Porque esa luz ultravioleta sirve como bactericida y mata, por tanto, virus, microbios y demás. Esa luz ultravioleta es la que se emite en un tubo fluorescente. ¿El recubrimiento dentro qué es? Pues un elemento fosforescente que al excitarse con la luz ultravioleta luego emite luz que es visible, ¿vale? Entonces, todas las lámparas de descarga son muy similares. La única diferencia... No, debería ser capaz de eso. Pero esto estaba bien.
¿De qué depende la luz que emita? Del elemento que tengamos en ese gas, de si es sodio, de si es mercurio, de la mezcla que tengamos. Los halogenuros no es más que una serie de mezclas para intentar simular el blanco. ¿Por qué? Porque este, si os acordáis, era el espectro que venía con una serie de picos muy marcados, ¿vale? Entonces, cuando mezclamos varios elementos, mercurio más no sé qué, más no sé cuánto, pues da varios de los espectros y tenemos una luz que simula el blanco, ¿vale? Bueno, pues esa sería la lámpara que tenemos ahí. Y ahora los LED, los reyes ahora de la ocasión. Entonces, los LED es un diodo que emite luz cuando pasa a través de él. En este caso, pues tiene una estructura que permite que se produzcan esos saltos. No hace falta que esté en un entorno gaseoso ni nada de ese tipo. Existen multitud de disposiciones, mono LED muy grandes, placas de LED y demás. ¿Qué tienen? Pues ventajas, grandes rendimientos luminosos. Están empezando a alcanzarse por encima de 120 lúmenes. Una halógena, me parece que anda por 30, bastante más. Un tubo fluorescente, 70. Pues estamos hablando de que los LED pueden llegar ya a 120. ¿Vale? Tienen un tiempo de vida elevado, si los tratamos bien. Los LED, el problema que dan es con la temperatura, tanto ellos como básicamente la fuente de alimentación que tienen al lado. Por eso en alumbrado público, claro, si os imagináis poner esos LED en Sevilla cuando llega agosto y están zumbando, la luminaria puede estar a 60 o 70 grados. Esos LED mueren. En casa, si tenemos pocos y bien distribuidos, no tiene por qué pasarle nada. Es una tecnología que ya es robusta, es una electrónica que está ya superada. ¿Y ahora qué defectos? Calidad de luz. Si os acordáis, los LED llevan existiendo muchísimo tiempo. Todos hemos tenido en el equipo de música el LED rojo que se encendía o en la tele. Entonces, lo que ha hecho es ir evolucionando hasta que se ha conseguido el LED azul. De hecho, el premio Nobel que dieron, no sé si fue este año o el año anterior, fue al que había hecho el LED azul, ¿vale? Porque es el que más cantidad de luz da, aunque lo den azul. ¿Y qué se hace? Pues para conseguir un LED blanco se mezclan o distintos LEDs, en nuestra tele de LED ahora, que son 3 LED juntitos, que simulan los colores, ¿vale? El RGB, ¿qué es? Red, Green, Blue, pues es cada LED, según la intensidad que da, cuando los 3 dan al máximo nos simulan un blanco, cuando solo da el rojo, un rojo, cuando es un rojo y un amarillo, pues combinando, pues nos van dando los distintos colores, ¿vale? Pues se hace eso o se procura un LED que emite únicamente en ultravioleta y se le pone el mismo recubrimiento que poníamos a los tubos fluorescentes, ¿vale? Sensibilidad a la temperatura y la electrónica de gestión. Es decir, fijaros esta gráfica que es una fuente de alimentación, cómo vamos subiendo la temperatura y cómo cuando hemos llegado a 60 grados, fijaros dónde se viene, ¿vale? Es decir, que es el problema que podemos tener. Bueno, pues ya todo el mundo está trabajando con los LED. La evolución de los LED, como veis, es rapidísima. De haber tenido por debajo de 45 lúmenes vatios a estar ya por encima de 200, lo que se espera que haya en un futuro. Es decir, que la verdad es que el futuro son los LED, pero también tienen que bajar los precios y estar por tanto, más asequibles. Bueno, pues yo poco más. Comentaros pues que efectivamente existen esas posibilidades de ahorro. Fijaros que de una bombilla de toda la vida de 40 vatios podemos pasar a los LED de 6. La tabla esta, que no la vamos a comentar, pues serían rendimientos y duración de cada uno de los tipos de lámpara, ¿vale? ¿Y qué es lo importante en la tecnología de iluminación? Pues la eficiencia, que se basa en los lúmenes vatios, en la duración de la lámpara y en su gestión. En su gestión quiere decir que hoy en día, sobre todo en temas, por ejemplo, de alumbrado público, todo lo que se está mirando es si esa fuente de luz la podemos regular. Mire usted, a partir de la 1 de la mañana, ¿quién hay en la calle? Bueno, hay gente. Es decir, mis niños ya mismo andarán por ahí. Pero realmente hay muchas menos personas, menos tráfico, menos actividad que a las 11 de la noche o a las 10. Bueno, pues se regula, es decir, la posibilidad de regular esa lámpara y ponerla a menor cantidad de intensidad.
Luego, la calidad de la iluminación, temperatura de color y rendimiento de color. Es lo primero que se está contemplando hoy en día. Ya os digo que las normas que han salido del código técnico y demás, lo que hacen es referencia a que los puestos de trabajo tienen que ser, lo que se dicen, confortables ahora. Características eléctricas, pues todo lo que mete electrónica y mete cosas raras, pues en la red eléctrica también lo mete. Y bueno, pues son cosas que se están evaluando, hoy en día se están haciendo pruebas de retornos por el neutro, de armónicos, de una serie de cosas. Y adaptación a las necesidades de las personas, que es ya el futuro. Es decir, ya hay multitud de proveedores de iluminación que tienen sistemas en los que, pues imaginad que estamos aquí en nuestra aula o en la biblioteca y van cambiando el tono de la luz a lo largo del día para que los biorritmos, ya eso ya depende de las creencias de cada uno, se vayan adaptando a los horarios. Es decir, que empiezan por la mañana con una luz mucho más fría y poco a poco a lo largo del día van evolucionando hasta tener una temperatura más cálida por la noche. Es decir, fijaros que al final estamos luchando contra una evolución, es decir, que venimos desde los romanos aquí 2000 años, pero es que antes ha habido muchísimos más en los que los ojos han estado adaptados a ver luz fría cuando había mucha luz y muy poca luz cuando era cálida, que era el fuego. Esos son nuestras vistas, nuestros ojos y a lo que están adaptados, ¿vale? Entonces, esta parte de adaptar la luz a las necesidades y al confort de las personas es en la que se está trabajando ahora más. Y por mi parte nada más, espero que no haya sido demasiado aburrida la charla. Bien, pues muchas gracias Javier y José Ramón por sus conferencias, yo decía ilustrativas, pero la verdad es que han sido muy útiles, ¿no? Ya nos vamos con la técnica aprendida para cuando vayamos a comprar bombillas y eso, bueno, vamos a dar en la tecla perfectamente. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por las conferencias tan interesantes. Y bueno, vamos a continuar con el acto y en esta ocasión pues ya lo he anunciado anteriormente, lo que corresponde, que sería la entrega de premios. En primer lugar, vamos a hacerlo con el premio al diseño del cartel de la exposición. Ya he explicado anteriormente en qué consistía y la ganadora ha sido una alumna de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, Paloma López Sánchez, que al final, pues bueno, se ha pasado a primera hora, pero para decirnos que no podía estar por un motivo laboral. Entonces, pues bueno, vamos a hacer una entrega virtual, ¿no? del diploma y bueno, del obsequio que estaba prometido en las bases de la convocatoria. Por lo menos lo voy a mostrar para que veáis que es real. Bueno, evidentemente le dábamos un ejemplar también del cartel, ¿verdad? Y bueno, pues un certificado que Leli por lo menos tómalo como artífice de muchas de estas cosas, pues aunque no sea, pero ha estado muy detrás también de todo esto. Se lo hacemos llegar, ¿no? Se lo haremos llegar. Muy bien. Bueno, y el segundo, que corresponde también con el que muy de pasada he comentado anteriormente, es nuestro premio a la calidad, a las buenas prácticas, que nuestro compañero Pablo Martínez ha diseñado este logo, en el que está bueno, la imagen de la biblioteca universitaria, ¿no? con las siglas, con los colores institucionales, y que representa de alguna manera, bueno, se lee una doble C de calidad. Tú, Pablo, si no era así me lo corriges, ¿verdad? Esta compañera está allí al fondo. Enmarcado dentro de un círculo o ciclo que representa también la calidad, ¿no? Ya sabemos que está inspirado este logo y el premio en sí en lo que establece de alguna manera FQM, que es nuestro, bueno, lo que nos ilustra y nos encamina hacia la calidad en
nuestra Biblia en ese sentido, y bueno, ya de toda la universidad, que como se sabe, pues se tiene el reconocimiento del más 300, ¿no?, en FQM, y que con respecto a este premio, lo que indica, no al premio en sí, sino lo que inspira al premio, es que las organizaciones excelentes valoran a las personas, entre otras cosas, recompensándolas y dándole un reconocimiento a los esfuerzos y a sus tareas. Y en ese sentido, pues donde ya digo que se enmarca este premio, que hemos convocado por primera vez en 2004 y que se ha resuelto ahora, hoy, 2014, me he remontado yo mucho más, 2014, que se ha resuelto recientemente a favor de la Biblioteca de Ciencias de la Salud por la práctica que han presentado sobre su taller de encuadernación. También, bueno, había otra biblioteca candidata con varias propuestas que el jurado, y bueno, se le ha transmitido así personalmente y ahora lo hago también como miembro del mismo, también agradecerle la participación, ha sido y se ha destacado también en esta otra candidata pues la labor realizada, la labor en grupo, la orientación al usuario y demás, pero finalmente alguna tenía que ser la vencedora y se ha elegido que sea la presentada, como digo, por la Biblioteca de Ciencias de la Salud, en concreto para ese taller de encuadernación que pusieron en marcha hace algún tiempo, que está dando buenos resultados, incluso como se presentaba en la memoria, buenos resultados económicos que ahora son tan importantes y que implica un ahorro en ese sentido. Y también destacábamos que podía ser un aspecto que tuviera también su proyección. Entonces, por todo ello, pues hacemos entrega igualmente, si quiere acercar, del certificado que... Oh, perdón. Esa, una foto, y podemos guardar alguna otra foto también para el distintivo, para que sea colocado en la propia biblioteca como reconocimiento de lo mismo. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Y poco más. Esto es lo que daba de sí este acto, y volver a decir lo que apuntaba antes también, de gracias a todos los asistentes, a Rafael García Segura sí, perdón, claro, faltaría más. Bueno, simplemente para cerrar este acto, comentaros que para mí es un placer poder estar aquí en esta conmemoración del Día del Libro y de los Derechos de Autor. Comentaros también que en la presencia del Vicerrectorado de Investigación en este acto es motivada por el hecho de que la Biblioteca Universitaria depende de este Vicerrectorado, y transmitiros el pesar de la Vicerrectora de Investigación de no poder acompañaros como ha sido siempre en ocasiones anteriores, y su voluntad, porque se encuentra, como se ha comentado, fuera de España, asistiendo a una reunión de vicerrectores de investigación de las universidades que pertenecen a la red SINDA hispanoamericana. Os transmito pues su agradecimiento, especialmente a los componentes, a las personas de la biblioteca universitaria que año tras año han trabajado y vienen trabajando en mantener este tipo de actividades del fomento del libro, de la lectura, de los derechos de autor. Y por supuesto, no solo agradecer al personal de la biblioteca universitaria, sino especialmente a algunos que se han visto más implicados, por ejemplo, los miembros del jurado de estos premios. Por ejemplo, no puedo olvidar al Servicio de Publicación y Divulgación Científica, que también colabora, aunque de una manera indirecta, aportando libros que se distribuyen como donación al resto de bibliotecas universitarias para sus actividades programadas, y por supuesto a todos los presentes por habernos acompañado en el día de hoy. Así que muchas gracias.
Pues en este orden de agradecimientos, para que no se nos olviden también, cierto, estos otros servicios como el de publicaciones que ha colaborado, también la ONG que se han acercado a nosotros, el servicio de voluntariado de la universidad, en fin, seguro que queda, como se dice y es un tópico, ¿no?, en estas ocasiones, a alguien sin mencionar y que después no me arrepentiré, pero son muchos, ¿no?, librerías también, proveedores que colaboran con nosotros haciendo una entrega de libros para esos actos. En fin, a todos ellos, se haya mencionado o no, se den por aludidos y agradecidos también. Y gracias a todos.